hablando esta mañana, pero también casi ha salido ahora la Genizá, no es sencillamente Segovia como un ejemplo muy pequeño, pero de cómo lo judío puede tener un eco, digamos, bastante más amplio de lo que inicialmente puede parecer, cuando hay un poco de suerte, digamos, en encontrar las fuentes y en trabajarlas luego. Bueno, una de las cosas, de Rashi a Branseneor, la cronología, simplemente esto sitúa a través de dos personajes el ámbito cronológico del que yo puedo hablar, a través del archivo, digamos, del mundo judío, a través del archivo de la Catedral de Segovia. Rashi, en fin, siglo XI, Francia, estamos nace en Troyes, un ámbito, digamos, europeo, y Abraham Seneor, el último rab mayor, el último, digamos, dirigente de la comunidad judía castellana en el momento de la expulsión. Por lo tanto, de un modo indirecto, porque el texto de Rashi está en una recensión sefardí del siglo XV, pero tendríamos información sobre los judíos, no solo peninsulares, insisto, a través de Rashi, pero bueno, del mundo judío entre el siglo XI y el siglo XV. Esa es, digamos, ya digo, a través de estos dos personajes, la cronología que ofrece el archivo es sencillamente esa. Una de las cosas también, digamos, no es una adaptación al programa que nos propuso Amparo, sino que es una realidad. Los judíos, dentro de la documentación del archivo, están literalmente al lado de los cristianos que aparecen, porque hasta el siglo XV, hasta que digamos, en Segovia se establece una judería como fruto de las leyes, primero las de Ayllón en el 1412 y los reyes católicos, Cortes de Toledo de 1480, viven donde estiman que deben hacerlo, no tienen ningún tipo de cortapisa, y la documentación lo recoge. ¿Por qué hay un vecino judío al lado de uno cristiano? Porque tranquilamente o realmente vivían con esa unidad. Entonces es muy interesante, no hay fronteras entre lo judío y lo cristiano en Segovia hasta el siglo XV, que sí que lo hay. El siglo XV cambia, la verdad que la dinámica previa es de una convivencia bastante razonable, en el siglo XV no, Hoy podemos entender muy bien lo que es que se enturbia una relación entre países o entre comunidades, pues aquí también ocurre, hay una realidad previa donde no hay frontera, valía la pena también marcarlo, insisto, es un microcosmos, porque lo es, pero nos encontramos con esa realidad. Es decir, lo judío está y dialoga, convive, tiene una presencia, digamos, constante con su entorno, mayoritariamente cristiano y también en un porcentaje muy pequeñito en Segovia con el mundo islámico, con el Islam. Vamos a ver, desde, ya digo, centrando un poquito, ¿no?, digamos, el asunto que nos traía hoy aquí, los testimonios relacionados con los judíos y con su realidad social, económica, religiosa, por supuesto. En primer lugar, habría que decir, vamos, en el caso de Segovia, ¿no?, hay casos en los que solo hay un ejemplo, pero lo hay, y no deja de ser significativo, es decir, casi toda la amplitud que podríamos imaginar para un acercamiento documental al mundo judío medieval, que es el que acoge la Catedral de Segovia, lo tenemos localizado en el archivo. Esto no deja de ser significativo porque, aunque sea un solo testimonio, lo hay. Por lo tanto, la relación tuvo que ser muy, muy amplia. Esta es la novedad, digamos, que puedo presentar aquí hoy, ¿no?, en el artículo reciente que Amparo, Carlos Alonso y yo también, pues, realizamos, ¿no?, completamos los testimonios de la propia comunidad judía, que era lo que para Segovia, una comunidad, dos palabras simplemente, en el momento de la expulsión, es la que más impuestos paga en la Corona de Castilla. No sé si eso en población, pero es muy significativo, es una comunidad en los últimos momentos muy, muy, muy relevante. No teníamos testimonios de ella misma, digamos, que nos llevaran a ese pasado. Bueno, este fragmento, que parece aquí es pergamino, es una tira que debe tener 1,5 centímetros de ancho, es una tira de papel absolutamente pequeña, pero lo significativo en este caso, el primer documento en el ámbito segoviano, la antigua diócesis, la actual provincia, que tenga anotación en hebreo. Claro, es tan pequeño el fragmento que ni el lugar ni la fecha, siglo XV, por el tipo de letra, pero ya tenemos esa significación, claro que escriben y que documentan en su propia lengua cuestiones que les atañen como comunidad,
digamos, con entidad propia, pero no lo habíamos podido acreditar. Entonces, en primer lugar, y son los más relevantes, son los más escasos en un porcentaje, no me atrevo ni a hacerlo, microscópico dentro de la información sobre estos judíos segovianos, pero claro, es la más relevante, la que nos lleva directamente a ellos. Entonces, ya digo, simplemente este pequeñísimo texto, físicamente, será ese 1,5 centímetros por 7, me parece que es de largo, prácticamente nada. Pero, ya digo, ese primer testimonio documental, porque escrito ahora vemos, hay alguno más. Vamos a ver, estos textos, digamos, en hebreo, este es muy bonito. Las cartillas de Rubio, que nosotros no hemos llegado los más jóvenes a emplear, pero nuestros padres sí. Esto es un ejemplo de arriba tienen, si se dan cuenta, un color de tinta más oscuro y una letra mejor hecha, una frase que el maestro ha preparado para que un estudiante, digamos, la repita detrás. Vamos a ver, vuelvo a lo mismo, 8 centímetros por 4. Estaba en la encuadernación de un incunable, que al restaurarlo, esto lo descubrió Pilar García Pastrana en el Centro de Restauración de Simancas, el de Castilla-León. A ver, este pequeño fragmento nos lleva a una cultura que los cristianos no tienen en ese momento ni por asomo. La alfabetización dentro de esta comunidad judía es mayoritaria, mientras que en el ámbito cristiano, que demográficamente es mucho más amplio, el porcentaje se invierte totalmente, ¿no? Incluso ya lo ven interlineado, parece ser que el texto se aprovecha por otro estudiante que no es tan fino como el primero y le dicen, oye, mira arriba y a ver si lo escribes bien. Pero digo, una cultura en la cual la transmisión, el texto es Isaías, es decir, pues vamos a una tradición cultural, religiosa en este caso también, ¿no? Muy antigua, que se transmite de un modo, digamos, directo. Pero ya digo, pequeña muestra de escritura. En ese mismo incunable apareció un fragmento que posiblemente fuera la continuación, lo que pasa es que no tiene tanto texto, este era el más relevante. Entonces, ya digo, un texto interno, no tiene ninguna significación, es una práctica de escritura para un estudiante, pero nos lleva directa y plenamente a esa comunidad. En segundo lugar, y no deja de ser, estamos en Segovia, es precioso también, son judíos, hablan por supuesto en hebreo, pero dominan y hablan también, son bilingües literalmente. Escriben por lo tanto en hebreo, pero están hablando en castellano, en el castellano del momento. Aquí tenemos además otra, pequeña significación bonita, ¿no? Es un librero, evidentemente, está vendiendo el libro y además te dice los 5 maravedís del mozo que lo lleva, que lo trae, hay un pequeño ajuste ahí, ¿no? Pero, es decir, tanto la actividad que documenta como el hecho de que el libro es un incunable también. Si no recuerdo, discúlpenme, no quiero ahora, se me ha cruzado, creo que es un incunable, pero esa actividad, digamos, ligada a la cultura, es decir, son transmisores, no de su propia cultura, la tienen para, digamos, como identidad propia, pero no tienen ninguna, digamos, ninguna frontera que les impida, digamos, el servir a esa cultura, por supuesto, a través de un trabajo, de una realidad que les da a ellos la actividad. Pero insisto, hebreo, por lo tanto, lo que es la jamía, caracteres hebreos, pero está hablándonos en castellano, muy bonito, nos habla, ya digo, de esa integración. Textos puramente en hebreo, un texto bíblico, un texto totalmente funcional, una anotación contable al final de un libro. Lo que tienen al revés volcado es una letra ya del 16 y es una firma. Rodrigo, no recuerdo, lo leí en su momento, no tiene nada que ver, por casualidad, está incluso inversa, esta está en el orden, digamos, en la forma que tiene el propio libro. En tercer lugar, y vamos a un ámbito superior, digamos, de cultura. Claro, este es el fragmento que apareció, que Amparo y Carlos, claro, es el mejor ejemplo de estos testimonios, una decena, no hay más, que aparecieron a lo largo del tiempo en el archivo. Un texto de Rashi, un comentario al Talmud, pero también muy bonito por 2 razones. El texto original está hecho en Francia, en el siglo XI, la difusión es automática, inmediata, este texto todavía tiene, digamos, presencia intelectual, pero esto es una recensión sefardí, insisto, fueron ellos los que ese detalle tan casi filológico, ¿no? Hay una palabra para utilizar o referirse a niño, no lo hacen en hebreo, lo hacen en árabe. Esto solo puede ser, digamos, al sur de los Pirineos. Volvemos a lo mismo, una comunidad sefardí que está abierta a Europa, está abierta a los otros grupos judíos, pues, o tradiciones judías, las que nací en este caso, ¿no?, que tenemos dentro del ámbito europeo, y miren por dónde recala, digamos, en un punto concreto de una comunidad, insisto, relevante como llega a ser la de Segovia. No en la plena Edad Media, no lo es, tiene presencia, pero no parece que sea amplia, pero a finales de la Edad Media sí.
El fragmento, aparte del interés, digamos, del autor original, el hecho de la recensión es que es el único que se conserva entero, es una hoja completa del códice original. Esto es tamaño cuartilla, es un tamaño pequeñito, pero la hoja la han reaprovechado. Bueno, ¿por qué la vemos hoy en día? Porque se ha roto la encuadernación. La intención del encuadernador no era que se viera, era utilizarlo simplemente para hacer una especie de cartoncillo, pegando distintos papeles, pero no deja de tener también, no sé, una curiosidad. El encuadernador era judío cristiano, el resto de los papeles están en latín, y creo que había un pequeño fragmento quizá en castellano, emplean papeles, ahí no podemos, digamos, afinar más, pero ha tenido el gusto, quizá, en este caso, el texto que guarda tiene luego, es un tratado sobre la orina en castellano, como ven no tiene nada, es decir, se ha utilizado simplemente como material de encuadernación. El tamaño de ese tratado sobre la orina en castellano es del mismo que tiene esta hoja digamos, del códice de Rashi, por eso la han adaptado, pero manteniendo, digamos, la hoja. Esto que también, esa labor de adaptación, es el único texto que yo conozco, insisto, catedral por supuesto, pero ámbito segoviano, es muy pequeño, Segovia es pequeñita, que tengamos un texto completo y con esta trayectoria, digamos, que se pueda rastrear detrás. Y luego, en su traducción, y aquí de nuevo Amparo tiene su papel, ¿no?, como editora y divulgadora, este texto de Inerra, de Abraham Inerra, este libro del mundo, ¿no?, pero en una traducción castellana. Hay otra, que fue la edición en Salamanca, como de 80 años después, esta es la más, digamos, la más antigua, como ven, una buena copia, pero no deja de ser también, y vuelvo a lo mismo, esa relación, esas fronteras que no lo hay. El texto, digamos, es tan interesante para un lector castellano, peninsular, cristiano del siglo XV, que se traslada en condiciones. El copista no pretende hacer una obra iluminada y que tenga un gran brillo, pero está hecha con calidad y con caligrafía, si es una copia en condiciones. Ahí viene, precisamente ayer, Mariano, pero la astrología, si traslada, alguna de las preguntas además que le hicieron, claro, traslada fronteras y épocas porque el interés objetivo por esa realidad, digamos, se transmite, y al ser un saber técnico, en cierto modo, no tiene una connotación que, digamos, impida esa transferencia con facilidad. Vamos a ver, este sería, por lo tanto, ya digo, pequeños testimonios, pero una muestra, por lo menos, de cada uno de ellos que nos lleva a esa comunidad, a esa sociedad judía originaria. Vamos a ver, en segundo lugar, y aquí este es el grueso de la información que tenemos sobre los judíos segovianos, lo comentaba, hemos podido charlar, ¿no?, entre ayer y hoy, claro, esto es lo que nos deja la miel en los labios. Conocemos a los judíos a través de las noticias o de la visión que tiene el mayoritario ámbito cristiano en el que se encuentran sobre ellos. Ya querría yo tener su propia visión de, da igual, en Segovia se pasa frío, se pasaba en invierno, bueno, pero seguro que los cristianos lo ven de una manera y esta comunidad judía en sus casas lo ve de otra. Querría tener las dos visiones, solo hay una. Ahora vemos un poquito porque este documento concreto, por ejemplo, que es bonito, es especial, está dirigido a las aljamas de la diócesis de Segovia, ¿no? Es decir, forman fiscalmente una unidad en torno a lo que era la diócesis, viene a ser la actual provincia de Segovia, casi coincide, y este es un mandato de Fernando IV que está dirigida a las aljamas, que paguen los 30 dineros, Me está diciendo el obispo y la catedral que no lo pagáis, y no, tenéis vuestra obligación, y es más, lo pagáis porque os lo ordeno, pero si no quisierais, autorizo a que os quiten de vuestros bienes hasta la cantidad que corresponde a esos 30 dineros. Es el impuesto, por si alguien no, un impuesto, digamos, personal. Los judíos mayores de 14 años que vivían en la diócesis tenían que pagarlo, y es un impuesto de representación, digamos, no tiene, simplemente se les recuerda cada año que son inferiores o distintos y tienen que, digamos, pagar un tributo por estar en esa otra comunidad genérica más amplia, ¿no? Es un documento curioso porque está dirigido formalmente, es decir, la directio, si estuviéramos en un análisis diplomático, es a la comunidad, a las aljamas judías de la diócesis de Segovia, pero hay un mandato interno, un mandato a los recaudadores. Es curioso, es dual, se está dirigiendo, por lo tanto, insisto que ahí es donde viene es decir, siempre los judíos a través de una visión, digamos, distinta. En este ámbito mayoritario de noticias sobre los judíos tenemos, y aquí incluyo, esta es una nota muy bonita, está tomado de un documento del archivo, Abraham Seneor, este judío tan relevante, este financiero, ya digo, el último Ram mayor,
participa indirectamente en una, digamos, en una operación y se le menciona casi como avalista. Es una cristiana que está haciendo un pago y entonces dice, bueno, ya fuimos a hablar con don Abraham Seneor, él sabe ir, y bueno, esa es entonces la reseña, digamos, la tenemos ahí. Estas noticias que digo directas, los judíos, aunque sean en documentos cristianos, participan en primera persona, como persona jurídica. ¿Haciendo el qué? Arrendando, comprando, vendiendo, alquilando. Sencillamente, o en los testamentos, ya querría yo también, ni un solo testamento judío, por ejemplo, pero aparecen muchas veces y de un modo bastante gratificante. Se les agradece su labor como médicos y se les paga la cantidad, no la que se les debe, sino la que se les agradece por el tratamiento que han dado a la persona que evidentemente luego ha fallecido, o también hay deudas pendientes que se recuerdan y se les quieren pagar. Ahí voy un poco a la normalidad durante mucho tiempo de esta relación. No es me muero, debo a un judío, a ver si no lo va a cobrar. No, en el testamento recuerdo que se le debe esa cantidad y a mis testamentarios les recuerdo que tienen que pagarlo. Por supuesto, pleitos, pero hasta el 15 todo entra dentro de la normalidad. Que he cambiado la dirección del tejado, he levantado un muro y el agua cae donde no debe, el vecino se queja, y esto es muy bonito también. Hay sentencias favorables a cristianos y sentencias favorables a judíos. Que vuelva a poner la casa como estaba, porque el judío, hay un caso muy bonito, hay dos jueces árbitros, uno de ellos es el obispo de Segovia, en el siglo XIV, uno de los obispos, y otro de ellos un miembro, imagino que muy relevante, de la propia comunidad judía, dos jueces arbitrales. Es por una cuestión, ya digo, urbanística, y se resuelve a favor del judío. Está claro lo que pasó, han levantado un muro que no corresponde y sencillamente tiene que volver a recolocarlo todo para que el agua caiga donde está. Esas menciones indirectas, que muchas veces todo suma, cuando tenemos tan pocos testimonios, todo suma y hay que andar con cuidado, ¿no? Intentando encontrarlo todo. Aparecen no como actores o participantes del documento, sino se arrienda una casa entre dos personas y uno de los linderos vive Mosé Galfón. Vale, ya está. Entonces, no participa, pero la presencia nos la recoge también. Y lo mismo, en una tierra, que esto es más curioso porque en principio no deberían poder comprar tierras, pero algunos tienen, y se deslinda una propiedad y nos dice que linda, por ejemplo, los judíos negrillos, tiene que ser un apelativo, no es un apellido que hayamos encontrado, pero los judíos negrillos serían morenos o alguna razón para tener ese nombre familiar y con el que se les distingue. Entonces ya digo que encontramos esas noticias por un lado, digamos, en las que ellos participan, aunque sea, insisto, en una documentación en la que el notario o la autoridad que la avala es cristiana, pero actúan en primera persona. Hay un documento también muy bonito, por la escasez, es del siglo XIV, de finales, dos representantes del aljama de Segovia hacen, digamos, un poder o están autorizados y lo hacen ante un escribano cristiano, claro, y en castellano, pero es un documento en el que ellos figuran como representantes abierta y directamente de su propia comunidad. Un caso concreto solamente dentro de esta documentación, porque los libros de pitanzas de la catedral. En la catedral, en la Edad Media, en la Edad Moderna, es de muy buen tono el hacer, digamos, una fundación en una iglesia. La iglesia parroquial, si uno tiene más posibilidades, la catedral, un monasterio. Dentro de esas fundaciones, lo más es una capilla, hombre, si no tenemos tanto, por lo menos que nos recen un aniversario, se dotan para que sistemáticamente o eternamente, que esto es muy bonito, no tienen, hablábamos antes, no se puede prever algo a 500 años vista, ¿no? Pues posiblemente no, pero tienen una proyección de indefinición, no de eternidad, no querría ser tan, pero digamos que sea permanente, en todo caso sí. Lo dotan con casas y con solares, que es lo habitual. Claro, esos solares o esas casas se arriendan y de ese arrendamiento se paga tanto al capellán que lo sirve, la cera que se quema y el dinero, ¿no?, que se emplea en esas capellanías. Pues muy bien, estos libros de pitanzas lo que hacen es recoger el alquiler, el arrendamiento anual de esas propiedades, cristianos, judíos y musulmanes, sin ningún tipo de... Pero hay una curiosidad, este libro, por ejemplo, la judería, bueno, se empieza a llamar judería desde la primera de 1412, pero previamente estarían en San Miguel sin más. Es decir, no hay esa San Miguel que tenemos justo arriba en la hoja, ¿no? Entonces, desde este último cuarto del siglo XIV hasta realmente la expulsión se puede seguir, y créanme, hay continuidad. Esto también es bonito, es decir, la catedral es una arrendadora honesta
y los judíos son unos buenos arrendatarios porque pagan puntualmente y no hay problema. Es decir, la relación es muy estable durante un siglo muy largo porque los dos son honestos. No te dejo una casa y luego te... No, la casa la tienes alquilada, pagas, no hay ninguna dificultad. La continuidad en los inquilinos, podríamos decirlo, sorprendente, décadas, y permite seguir muy bien. Digamos, cuando los inmuebles están plenamente localizados, hablábamos también del profesor Ruiz Hernando, que es el que ha trabajado, la judería como espacio físico en Segovia permite en algunos casos hasta identificar con el número actual, no siempre, es muy complicado, en la mayoría de los casos no se puede, pero en algunos concretos hasta definir exactamente el lugar en el que está hoy. Por lo tanto, tenemos igual una continuidad hasta el final, esto no afecta a los problemas del 15, a esta presencia, digamos, esta relación, podríamos decir comercial, pero créanme que cercana también y de respeto, no digo mutuo, porque en este caso diría de la institución hacia los judíos, hacia la comunidad judía, yo creo que es palpable, hay un respeto y digamos, un mantenimiento de lo pactado, ¿no? Vamos a ver, lo comentaba también con Mariano, él ayer puso una imagen de las cantigas de Santa María. Aquí tengo otra, precisamente supongo que del mismo códice, el códice rico, el del Escorial. Para los que no son segovianos, la historia de María del Salto. En dos palabras, una judía que es acusada de haber mantenido relaciones con un cristiano y se la quiere tirar desde un lugar muy alto para despeñarla, matarla por despeñamiento, y entonces se encomienda a la Virgen María, cae al suelo, no muere, se convierte y queda, digamos, dando gracias a Dios como cristiana. Si se dan cuenta arriba, cómo alevaban a esfalfar dúa gran peña que ia, cómo la llevaban a tirar, a empujarla desde un alto que hay allí, digamos, cerca de Segovia. Otra cosa muy bonita, es la única representación que tenemos del siglo XIII del acueducto, con un arco, es decir, es un arte gótico, es una representación espectacular, ¿no?, la del códice rico, pero pretende ser realista, pretende realmente reflejar algo concreto, no es una realidad abstracta o, digamos, puramente artística, sino que, ya digo, es el acueducto con unos arcos, digamos, árabes, ¿no?, que no son los de medio punto que tiene el original romano, ¿no? Bueno, pues tenemos también, digamos, en el archivo, y no deja de ser, yo qué sé, casual, significativo, bonito. Les he puesto esta imagen porque esta historia de María del Salto tiene dos fuentes, tiene solamente dos. Una es las cantigas y la otra es Fray Rodrigo de Cerrato, el cerratense, un dominico que realiza unas vidas de santos y una obra en la que recoge ciertas cosas litúrgicas y nos recoge esta misma historia. La cantiga, lógicamente, es en verso, y por lo tanto más corta, se ajusta a esa canción que luego se podría interpretar, y Fray Rodrigo lo hace de un modo narrativo, un poquito más amplia. Muy, muy interesante, las dos son coetáneas. Las cantigas y la vida de los santos de Fray Rodrigo de Cerrato son literalmente del mismo momento. Tendrían una fuente común, no hay una prelación clara entre ellas, no la hay, son tan coetáneas que no... Fray Rodrigo de Cerrato no está ni mucho menos cercano a ese círculo intelectual, cultural de Alfonso X en absoluto. Entonces tuvieron que tener una fuente, digamos, que les llevara a los dos a recoger por uno y por otro lado esa misma historia. Así que ya digo, este cerratense, que hay alguna otra copia, pero la que está más completa es la de la catedral, nos remite también a este caso, digamos, de esta judía que se convierte. La expulsión, este es un texto muy curioso, hablábamos también, entre ayer y hoy, discúlpenme, porque estos textos marginales que aparecen con Mariano ayer, también es verdad, la importancia que tienen a veces, bueno, en un texto que es un obituario, creo que también lo comenté en esa conversación, resulta que alguien se ha molestado en anotar porque le ha parecido, vamos, con una naturaleza, una precisión casi cronística, en el día de tal, que cómo o dónde se proclama el edicto de expulsión en Segovia, porque a partir de ese día cumplen los 3 meses de plazo en la localidad. Por supuesto, ¿dónde lo predican? En el convento de dominicos, en el de Santa Cruz. Hay una gran procesión, bueno, pero la persona nos recoge, ya digo, esto es un texto que no es administrativo, no es formal. Alguien decide contar en 4 o 5 líneas, bueno, un parrafito pequeño, en un libro, asentar, él estuvo allí, lo cuenta y pues, yo lo vi, lo hicieron así, uy, qué alegría, damos gracias a Dios que ha echado a los herejes o permite que se vayan del reino, en fin. García Ruiz de Castro, el tercero, y es la imagen que tienen arriba, juramento de los judíos. Este es un abogado segoviano, García Ruiz de Castro, de buenísima familia, del siglo XVI.
está escribiendo, hay una crónica de Segovia muy personal, no pretendía, digamos, no es historiador, él no se lo considera, pero recoge noticias interesantes y no tenía intención de editarlo, es una cosa, digamos, particular. Y recoge, bueno, noticias medievales y hay una hoja dedicada, por ejemplo, a cada una de las familias relevantes en ese momento de Segovia, pero una dedicada a los judíos. Claro, una de las cosas que a él le llama la atención, para alguien de mediados del 16, ya esa presencia judía empieza a ser, digamos, ausente o evanescente, ya no es tan clara. Y entonces dice, es que juraban según su ley. Claro, algún documento en el que viera un juramento, digamos, hecho por un judío, y lo recoge. Pero ya como curiosidad, casi, digamos, histórica o social de esa Segovia que tenemos en el momento. ¿Por qué se conserva? La familia de García Ruiz funda una capellanía en la catedral, y saben que en la Edad Media, aunque sea esto ya a principios del 16, tenía la costumbre de dejar los papeles familiares literalmente o físicamente en la capilla, sorprendente, y entonces deja un montón de escritos, pero un montón, y entre ellos, ya digo, esta crónica, el profesor Ruiz Hernando, ¿no?, es el que la tuvo, es un texto muy bonito para Segovia, lo recogió, lo publicó hace ya en los años 80, y ya digo, entre ellos nos encontramos con esta referencia a este juramento. Y Diego de Colmenares es el gran historiador local, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Pleno periodo barroco, y por ejemplo recoge, igual que la expulsión tenemos ese anónimo, que localicé también por casualidad, yo creo que no se conocía, Colmenares recoge una pequeña crónica de cómo salen los judíos de la ciudad de Segovia. No importan los detalles, que es tiene que ser transmisión oral. Esto no lo ha escrito, nos habla de un paraje pequeño que no hay, nos habla de la Cuesta de los Hoyos, lo que era el antiguo cementerio, pero recoge en un texto muy bien documentado, muy serio. Estamos en el barroco y el hombre, pues claro, no se puede sustraer a ello, pero pretende ser, y lo logra, muy objetivo, muy crítico en el mejor sentido. Las fuentes hay que conocerlas, hay que trabajarlas, y en cambio este pasaje que es tan interesante, claro, sobre el momento de la expulsión, no tenemos nada porque los libros del ayuntamiento se han perdido, las actas municipales y las actas las capitulares también, curiosamente, no están para el 92. Yo pienso que porque hizo falta presentarlas en algún lado y no volvieron. Las municipales no lo sé, hay una falta mucho más amplia. El único relato lo tenemos a través de él, y es muy curioso, insisto, porque todos te lleva una tradición oral. Esto no creo que estuviera escrito, y nos relata un poquito lo que pudo pasar. Colmenares editó su libro con un éxito absoluto, pero los borradores de trabajo los dejó a la catedral. Eso fue un acierto, es el único caso, digamos, de un historiador segoviano relevante que se conserva el trasfondo, porque lo dejó allí. De nuevo podemos volver, además es un unicum, insisto, porque no hay absolutamente la más mínima noticia para qué ocurrió en esa primavera del año 92, de qué modo se juntan y salen de la ciudad los judíos. Vamos a ver, esto dudé un poco en presentarlo, ¿no?, pero creo que valía la pena. Por supuesto, en el siglo XXI esto no tiene sentido, quizá en el siglo XVI tampoco, y en el XIV tampoco, pero en el siglo XV castellano, es muy difícil hablar de judíos si no hablamos de conversos. No se puede separar con un bisturí claramente, no se puede. Y entonces, muchas veces, teniendo en cuenta lo poco que conocemos de la presencia de la realidad judía de esa comunidad, o de esas comunidades en este caso segoviana, resulta que la Inquisición, de un modo tardío y totalmente indirecto y absolutamente parcial, nos da noticias. ¿Por qué este era judío? Joder, el sábado este se lo pasó por la mañana comiendo unas avellanas y unas almendras, y el tío no comió más en todo el día hasta la cena. Vaya. En fin, nos lleva a una serie o había una boda y las cocineras eran judías. Y los invitados no se dieron cuenta, digamos, del tipo de alimentos que le están presentando. Entonces nos da, de un modo, insisto, indirecto, noticias también que nos llevan a esa comunidad. Dos cosas: el archivo de la Inquisición de Segovia, que ahora voy al tribunal, ahora hablo de él, no importa, pero ya digo, vale la pena también, si queremos rescatar este pasado, y teniendo en cuenta ese contexto, insisto, para el 14 no valdría, no hay Inquisición, pero no hay conversos tampoco, y en el 16 ya no hay judíos, pero en el 15, si queremos volver a los judíos, hay que por lo menos echar un vistazo también a los conversos. Vamos a ver, primera oportunidad de hacer esta búsqueda, digamos, retroactiva, a través de textos que son asépticos, no son contra un grupo, contra una persona, contra esos conversos. Esto es espectacular.
Alonso González Correnviernes. Correnviernes. Eso no es un apellido castellano, ni español, ni aragonés, ni portugués. Correnviernes es Correnviernes. Es hijo que se me pone el sol y tengo que terminar las cosas como pueda ser. Entonces, otra cosa bonita también, vamos a ver, mantiene su personalidad y su tradición judía, a pesar esto es el contexto, no le tengo mucho aprecio. Fray Vicente Ferrer pasa por Segovia y de pronto, antes de que él pasara, no hay noticias de conversos. Inmediatamente después de que él pasa el año 1112, y el 13 ya tenemos noticia de una conversa, es una mujer en este caso, es decir, convierte forzadamente, de un modo violento, no sabemos, insisto, pero a una comunidad. Esa comunidad inicialmente, yo creo que está tan perpleja como los cristianos que la acogen, no oculta ni pretende renunciar de un modo definitivo ni a su pasado y a su realidad, y la mantiene. Y otra cosa, este es un libro, la anotación de 1451 es uno de los libros de mayordomías, un libro de cuentas de la catedral. Es decir, él se presenta como González, le han apellidado así, pero Correnviernes, y le anotan como González Correnviernes en la propia catedral. Así que, ya digo, insisto, luego, según va avanzando el XV, bueno, les digo de un modo más, todo el siglo XV, desde la década de los 20 hasta la de los 80, encontramos el apellido reflejado. A partir de los 80, el apellido desaparece. No puede ser casual. Cortan el Correnviernes y quedan en el González. O sea, uno se da cuenta, es decir, la circunstancia ha cambiado y de pronto pues lo tenemos que apartar. Pero inicialmente no. Entonces también nos vale para ver, bueno, ya digo, sí, provengo del judaísmo, pero ahora soy otra cosa, pero oye, mantengo todo mi bagaje, digamos, presente, ¿no? Y luego ya, por supuesto, aquí sí. Es decir, nos encontraríamos con una realidad en la cual lo judío es estigmatizado, perseguido y condenado. Entonces, pregones, remates, escritura de venta judicial en favor de Lázaro de la Cruz, de las casas que fueron de Pedro de Buitrago y su mujer, presos en la Inquisición y de orden de este tribunal. Segovia tuvo un tribunal inquisitorial propio de distrito entre finalísimos de 1485 y de un modo formal administrativo 1507, previamente ya se había, digamos, disuelto. En 1507 lo que ocurre es que en la gran reorganización de los tribunales de la Inquisición, Segovia queda integrada dentro del Tribunal de Valladolid. En la península era el más grande, solo los tribunales americanos, América es otro mundo, geográficamente, espacialmente hablando, era el tribunal más grande, digamos, en la península. Entonces Segovia definitivamente se integra en 1507. Por lo tanto, los documentos del antiguo tribunal pasaron al de la Inquisición de Valladolid. Y a principios del siglo XIX, durante la invasión francesa, unas tropas alemanas y polacas que estaban al servicio de Napoleón están acantonadas en lo que era la sede del tribunal, provocan, supongo que fortuitamente, eso da igual, no creo que provocan un incendio y se pierde. Ya saben que hoy en día estaría en el Histórico Nacional los restos, que no es nada de lo que queda, perdimos todo. Créanme, lo comentaba de palabra, se lo decía a Ricardo, ¿no?, hablando ayer, miles de páginas de testificaciones documentadas, son 1000 y pico, les puedo garantizar hasta casi 2000 páginas de testificaciones contra conversos en el tribunal. Tendríamos hoy una información espectacular, perdida completamente. Sabemos el volumen, por una mención indirecta, pero perdida totalmente. Bueno, de ese tribunal quedan muy pocos documentos, pero miren por dónde, digamos, alguno está también de nuevo en la catedral. ¿Por qué compran la casa? Esto ya no es decir, la casa sale a pública subasta, a la catedral le acomoda, la catedral o a los capellanes del número, comprar la vivienda posiblemente para mantener, insisto, alguna de las capellanías. Hay otra cosa, en alguna de las fundaciones lo que se hace es dejar una cantidad que con la obligación de invertirla inmediatamente en un bien inmueble para que produzca una renta. Entonces, muchas veces están literalmente atentos al mercado para ver qué vivienda puede salir y ese dinero que tienen temporalmente en líquido convertirlo, digamos, en un inmueble. Así que, ya digo, de este modo indirecto solo se conserva, esto no está en la catedral ya, documentación inquisitorial, insisto, aisladísima, documentos, yo creo que tengo poco más de una decena localizados, aquí y allí, muy poco, pero una copia del siglo XVI del proceso que se inició en este tribunal a la familia Arias Dávila, Diego y Isabel, los padres del obispo, y este obispo tan relevante, bueno, son sus padres los que están encausados.
En fin, ya digo, para que vean, termino simplemente porque es, ya digo, a través de como un pequeño, un caso muy concreto, el de Segovia, nos puede llevar o podemos ver cómo las formas de acercarse a un pasado, digamos, como el judío, lo tenemos a través de, teniendo vista, ¿no?, y ganas de quererlo encontrar, lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Y ahí está, digamos que un archivo que parece que no va a tener en principio nada. Les digo una pequeña curiosidad, yo trabajo allí como técnico, ¿no? No hay un solo epígrafe en las fichas, que son miles, en la que ponga judío. Y créanme, la información es relevante, no se puede hablar de los judíos de Segovia ciudad y de Segovia provincia sin pasar por este archivo. Todavía a día de hoy ni una sola nota, ni un solo registro tiene esa indicación. Muchas gracias. Empiezo felicitando a Boni, ha sido un placer porque durante años hemos trabajado cerca, después hemos trabajado juntos y por fin pues podemos tenerle aquí para que todo el mundo disfrute también de sus conocimientos que se distribuyen un poco con cuentagotas en nuestra área. Parte de lo que ha dicho pues lo he vivido muy de cerca en los últimos tiempos y es un placer porque sabe muchísimo de la historia de los judíos de Segovia y a mí eso me llena mucho porque bueno, yo el primer libro que leí sobre historia de los judíos era el que escribiste para el ayuntamiento, me parece, o algo de esto. Yo quería decir alguna cosa más que he tomado nota durante eso. Primero lo de Negrilla. Negrilla tenemos Ibernagrela, que le hemos seguido llamando Ibernagrela, pero yo ya nuestro judío que tenemos puesto allí en la pared, en la casa de la judería, a nuestro Joseph Ibn Chiquitilla, renuncié desde el principio a llamarle Chicatela. ¿Y eso por qué? En el pueblo de mi marido tenemos los nietos de la Rojilla y de muchísimos más así que podría... muchísimos más que podría haber, que dice mucho más de una familia, una característica, que pues una señora pelirroja a la que llamaban la Rojilla, como una señora morena de tez morena a la que llamaban Negrilla, y ese es la que podía ser, creo yo, podía ser un romance, un final romance o un nombre romance, y ahí tenemos el Chiquitilla, con lo cual yo, la Negrilla, pues diría que a lo mejor era algún familiar que había ahí. Y luego en la referencia, la importancia de las comidas y de los chivatos que decían lo que comía el vecino para los tiempos malos de la Inquisición. Lo que había hecho era que la vecina le había traído una olla el viernes por la noche. Él ni siquiera ponía olla ni no ponía olla, le había traído una olla. Inquisición. Pero hay un montón de casos y sobre todo muchos relacionados con mujeres, porque claro, son las que se encargan de la comida. Y bueno. Amparo, perdóname que te corto porque cuento una que viene en el proceso de los Arias Dávila. Precisamente a su madre, una de las acusaciones es que tenía una esclava musulmana y la puso a cuidar claro, digamos el pote que está toda la noche calentándose. Bueno, esta se despistó y llegó un perro y se lo comió. Y entonces, claro, les dejó sin comida, sin la comida que ellos estaban preparando, digamos, para... Y entonces llamó a un siervo suyo, la ató a una escalera y la hizo dar de azotes. Y el testigo de la Inquisición lo que cuenta, porque es muy bueno, es decir, están preparando la comida del sábado, dejándola en las ascuas, de esa manera. Ese es el caso más redondo que yo y más claro Perdón. Pero bueno, nada, eso. Hay un libro de Pilar Obrador sobre la importancia de la comida en los testimonios estos que hay de judíos y cristianos, que es súper interesante, porque parece mentira como de cualquier tontería, de cualquier comentario que hacen, pues surge ya una acusación para la Inquisición. Sí, perdona. Por seguir con esto, recuerdo haber leído que hay hasta recetas de cocina. Por ejemplo, recuerdo un
juicio de la Inquisición que le preguntan a una señora: ¿y usted qué hace los viernes por la noche? Cocido. Ah, muy bien. ¿Qué le pone al cocido? Garbanzos, verduras y carne. Ah, carne. ¿Qué carne le pone? Pues bueno, pues un poco de pollo, un poco de ternera. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, nada, esto es por continuar. Me ha despertado la curiosidad del mandato de Fernando IV a las aljamas de Segovia para que paguen, pero ¿para que paguen aquí a la Iglesia o es a la Iglesia? Sí, a ver, es verdad que, discúlpenme, los 30 dineros, me paro un segundo en explicar. Ya. Los 30 dineros, en el caso de Segovia, voy muy específico tenemos a mediados del siglo XIII la noticia, porque forma parte de las rentas diocesanas, por lo tanto, mediados del siglo XIII no está dividido todavía las rentas, les pongo en situación, entre el obispo y la catedral, más o menos forma toda una unidad. Entonces, dentro de esa unidad, una de las rentas que recibe la Iglesia segoviana, la Iglesia, obispo y catedral, obispo y cabildo, es una capitación, un dinero personal, un impuesto personal, que pagan en ese momento los judíos de Sepúlveda y de Cuéllar. Son dos localidades relevantes todavía en Segovia. Entonces, la noticia es relevante en cuanto al impuesto porque la presencia judía en Segovia, documentalmente en 1215, principios del 13, a mediados les tenemos pagando. Eso es decir, desde que llegan a Segovia como sea, y no puede ser mucho antes, se les obliga a pagar este impuesto. Vamos a ver, ¿a quién corresponde en toda Castilla? Eso no es, ese impuesto corresponde al rey, pero es una cantidad pequeñita. ¿Qué hace el rey? En este caso concreto, esto ya es deducción, no puedo documentarlo, pero lo cede a la Iglesia, lo cede a la Iglesia. Entonces, una cosa es que lo cobre el rey, al rey no vamos a dejar de pagarle porque tiene otra connotación, otros medios, pero a la Iglesia, y 1302, que estamos en un periodo de falta de poder regio fuerte. Entonces, ese impuesto que primero lo llaman capitación a mediados del 13, pero en 1302 Fernando IV lo llama ya los 30 dineros, es decir, los 30 dineros que pagáis en recuerdo de las 30 monedas, que exactamente va por ahí. Entonces, ese impuesto se cobra hasta la expulsión. Bueno, esto es sorprendente, joder, están las cuentas del año 91, de 1491 todavía están. Claro, las del 92 ya no se llega a recaudar, pero hasta el 91 se recauda. Y cambia un poco, digamos, bueno, otra cosa, la cantidad debe ser, entre comillas, tan pequeñita que pasa del obispo a la catedral. O sea, al final, el que cobra los 30 dineros es la propia catedral. Esa es la dinámica del impuesto. Entonces, es un impuesto, ¿cómo lo diría yo? Es que no quiero decirlo así, pero con mala fe. Es un impuesto, económicamente no supone mucho, pero insisto que todos los años te recuerdan que malo era Judas, tú eres de su misma raza y nos pagas una cantidad como reconocimiento, digamos, a los señores. Esa es un poco, esa dinámica del impuesto. Sí, es que claro, no fue Segovia el único sitio donde los judíos se opusieron a pagar ese impuesto. Era bastante generalizado la oposición, precisamente por el carácter tan ofensivo que tenía, un poco. No es que se negaran a pagar impuestos, es que se negaban a pagar justo ese impuesto, ¿no? Es curioso. Muchas gracias. Decía que tiene un aspecto también teológico de no participar en la idolatría, por eso la oposición que hubo tan grande de los judíos en los reinos hispánicos a pagar los diezmos de la Iglesia, que sí cobraban a los cristianos, pero que querían también que los judíos los pagaran como súbditos del reino, ¿no? Que eran la propiedad del rey, y esa oposición, y el rey en eso sí estuvo con ellos. Pero lo de los 30 dineros, pues Segovia fue más hábil y los pagaron hasta la expulsión. ¿Alguien más quiere? Sí. Yo voy a hacer una pregunta que es una duda así muy rápida. Cuando estabas hablando del manuscrito que tiene el texto de Rashi, creo que has mencionado algo sobre la denominación de los niños en lengua árabe. Si puedes elaborar un poco esa parte que no comprendí. Sí, pero porque es... Sí. Sí.
Claro, lo que pasa es que la forma Valad aparece una vez en la Biblia como Apax, entonces... Sí, es que si no me equivoco, aquí corregidme si estoy diciendo una tontería, pero me parece que en hebreo posbíblico la forma Valad, pronunciada así con la fricativa, ¿no?, que entendemos que originalmente eso era un aproximante, se utiliza para hablar del niño inútero, de los fetos en particular. Lo curioso es que reproduce el texto de Rashi tal cual, excepto en esa palabra. Y eso es lo que nos llamó la atención. Pero por lo demás el texto de Rashi está reproducido tal cual, no es una interpretación del texto, sino que es una copia literal del texto. Y de repente nos encontramos con Valad. Y nos hizo pensar que probablemente sería la influencia en ese momento de la... Javier.